Bueno, muchas gracias. Gracias por la paciencia en esperar esa promesa. Bueno, este tema es un tema muy entretenido. Es un tema entretenido de preparar. El uso de corticoides en exacerbaciones agudas de cirrosis pulmonar, ya sea en pacientes con el diagnóstico hecho o en este formato de síndrome de Hamann-Rich o intersticial aguda. Digo que entretenido porque no está hecho, no hay un review, no hay una revisión actual ni antigua del tema específico. Por lo tanto, eso lo hace más desafiante y pienso que me quedó bastante buena la revisión y ustedes me dirán si es cierto. Conflicto de interés no tengo aún. ¿Cuál es el escenario clínico del que estamos hablando? Estamos hablando de un paciente que ingresa a nuestro servicio de urgencia, a nuestro hospital, a nuestra unidad de cuidados intensivos con una insuficiencia respiratoria aguda de rápida instalación, con una radiografía con opacidades difusas bilaterales y que en la primera barrido y análisis clínico, anamnéstico, radiológico de laboratorio, tenemos la información y la sensación muchas veces, porque la racionalidad acá es rápida y difícil, que no hay elementos contundentes de sepsis, no hay antecedentes de trauma torácico, no hay datos duros de insuficiencia cardíaca, no hay una neumonía bacteriana o viral evidente, no hay historia ni elementos para sospechar aspiración pulmonar, no hay antecedentes de injuria pulmonar aguda por transfusiones. Entonces es un paciente que cumple criterios de insuficiencia respiratoria aguda, de síndrome de distrés respiratorio agudo idiopático o de causa desconocida. Entonces tenemos dos escenarios. El escenario de este paciente que tiene una enfermedad pulmonar difusa diagnosticada o no aún, que se está mostrando por primera vez en una exacerbación de su fibrosis pulmonar aguda idiopática, o bien que no tiene nada de base, de novo, un paciente que se presenta como una neumonía intersticial aguda, o, agrego acá al tiro, si bien no es el tema de mi presentación, como una neumonía en organización fulminante, que es un diagnóstico nuevo que está reconocido actualmente, el BUP de curso fulminante, que se puede presentar en forma similar, o bien una hemorragia alveolar difusa. Son todos estos escenarios que nosotros como neumólogos, especialmente si uno se declara fanático de la enfermedad intersticial, se plantea. Sin embargo, el médico que trabaja en la unidad de cuidado intensivo no va a pensar en eso, obviamente, primero, sino que él va a pensar y le va a poner el rótulo común de un distrés respiratorio de etiología desconocida. No va a ser su primer approach, como el de nosotros, a veces probablemente tergiversado por nuestra práctica habitual, de pensar en una enfermedad intersticial que se está exacerbando o una intersticial aguda. Entonces voy a desarrollar este tema basado en los factores comunes, que son básicamente que tenemos un paciente, un escenario clínico en que hay una muy pequeña ventana de intervención. Y cuando hay pequeñas ventanas de intervención y uno no la aprovecha, generalmente el paciente tiene mal pronóstico. Y, como les voy a mostrar, ambas entidades, la exacerbación aguda de una fibrosis pulmonar idiopática o una neumonitis intersticial aguda, ambas tienen un pronóstico malo, de mortalidad de 90% a 3 meses. Cuando hay una ventana escasa, una ventana pequeña, perdón, y un pronóstico malo, corremos el alto riesgo que todos hemos vivido probablemente en nuestra práctica del caos, y del caos tanto en el esfuerzo diagnóstico como terapéutico. Y ahí viene la pregunta que me pidieron. ¿Cuándo uno en esta ola grande y turbulenta de situación clínica tiene que pensar en corticoides en uso sistémico, generalmente en altas dosis, para intentar detener la progresión y el curso fatal del paciente?
Primero voy a desarrollar el tema de la fibrosis pulmonar idiopática exacerbada. Me quiero detener en este cuadro, que las ojeras que tengo son porque me quedé arreglándolo hasta la 1 de la mañana anoche, no a la fiesta que fueron muchos de ustedes, porque encuentro que me quedó, esto es lo que digo yo, que encuentro que me quedó bueno. Tenemos un paciente que tiene una fibrosis pulmonar idiopática documentada y que se deteriora en forma aguda. En forma aguda se dice que son 4 semanas. 4 semanas en que está en su situación X de funcional y progresa. Decae su función pulmonar, se suma insuficiencia respiratoria o empeora. Tenemos 3 escenarios posibles. Un escenario es manejar las causas tratables. Entonces viene el momento en que, según el escenario clínico, tenemos que empezar a pensar qué alternativas diagnósticas pueden haber exacerbado o agudizado a nuestro paciente. Un neumotórax, un cáncer, sobrefibrosis, una neumonía, toxicidad por drogas, una embolía pulmonar, insuficiencia cardíaca, pericarditis, hipertensión arterial pulmonar. Entonces viene la pléyade de alternativas y exámenes diagnósticos que tenemos que indicar de manera racional para tratar de descartar las causas tratables que configuran entidades que puedan hacer recuperar a nuestro paciente de este pronóstico ominoso. Un ecocardio, ProNP, nos ayuda a evaluar la función cardíaca, tanto sistólica como distólica. Hago mención acá a los mecanismos que tenemos ahora de monitorización hemodinámica que no son con ecocardiograma, porque conocemos que este examen es un examen muy operador dependiente y muchas veces, en mi experiencia, lleva por el desvío. Por lo tanto, yo planteo que a estos pacientes, dependiendo del pronóstico de base, deberíamos ser más agresivos en la monitorización hemodinámica para llegar a esta conclusión de que hay un elemento no de edema cardiogénico. Un TEP, que siempre sale a colación en un paciente con falla respiratoria aguda, raro en paciente con opacidad difusa en la radiografía, por lo tanto, no angiotac siempre a cualquier paciente con una fibrosis descompensada, porque, como les digo, con opacidad difusa, que es el escenario que yo le estoy planteando, el TEP es poco frecuente, pero sí hay que plantearlo cuando la radiografía es más normal. Cuando hemos descartado razonablemente, y voy a avanzar en este punto porque lo razonable es difícil, porque el sentido común en general es el menos común de los sentidos, y creemos que estamos en presencia de que tiene criterios formales de una exacerbación aguda, que vamos a ver cuáles son, viene el momento en que uno se plantea el uso de corticoides. ¿Y cuáles son estos criterios de exacerbación aguda? Están bien establecidos hoy en día, está definido según la ATS, el grupo de Colar definió que tenemos que tener primero un paciente con, obviamente, un diagnóstico previo concordante con una neumonía intersticial usual, ya sea en el escáner o en la histología. Tenemos que tener un curso de progresión o empeoramiento agudo definido como 1 mes. Tenemos que tener opacidades nuevas sobre la fibrosis establecida. Y las opacidades nuevas generalmente se dan en forma de vidrio mirilado o se dan en forma de condensaciones sobreimpuestas sobre este patrón fibrótico. Tenemos que tener ausencia de infección pulmonar. Y esto acá es lo difícil. ¿Cómo descartamos una infección pulmonar en un paciente que está con falla respiratoria aguda? Muy límite. Ellos mismos en este documento plantean que tiene que ser en forma agresiva, no en forma semi-invasiva ni no invasiva, sino que tiene que ser basado en una muestra o de lavado auriculovelar o de aspirado traqueal si es que está intubado. Y como siempre, descartando las causas alternativas, como ya les dije, que nos podrían hacer confundir el cuadro. El problema básicamente veo yo que es este, el de cómo descartar la infección en un paciente de esta naturaleza. Este es el grupo de Corea del Sur, que ojalá que no sea bombardeado por sus hermanos del norte, ha trabajado mucho en este tema. Los coreanos del sur y los franceses han trabajado mucho en este tema. El doctor Kim y el doctor Song, ustedes ven esta una publicación de una cohorte
el año 2006. En esta época aún publicaban bajo el alero de los doctores Nicholson y Colby y demostró caracteres clínicos de estos pacientes. Y, por ejemplo, les quiero recalcar de este trabajo el hecho de que los pacientes con verdaderas exacerbaciones agudas en que se descartó infección por mecanismos invasivos, es decir, lavado bronquiolvelar, un buen porcentaje de ellos tenían lavado neutrofílico. Por lo tanto, la neutrofilia en el lavado, que en la discusión de todos los días decimos, bueno, si hay neutrofilia, puede haber infección. En estos pacientes, por ejemplo, en un cuarto de ellos, sin infección, tienen neutrofilia. Y después vamos a ver que la neutrofilia en este escenario es un sinónimo de mal pronóstico. Y no siempre hay infección. Por lo tanto, nos dicen, hagan el lavado para descartar infección. Nos da un resultado de neutrofilia versus macrofágico linfocítico y no nos ayuda a diferenciar infección de no infección. El mismo grupo, el año antepasado, publica una nueva cohorte de pacientes. Esta vez ustedes ven independizados de Colby y Nicholson, sino ellos solitos. Y juntan 163 pacientes con este rótulo de fibrosis pleural idiopática y deterioro rápido. Y ustedes ven que después de un análisis exhaustivo usando los criterios de Kolar del 2007 de exacerbación aguda, encuentran que un 14% tienen un factor como neumotórax o neumonía focal como causa, un tercio tienen infecciones y encontradas en su totalidad por método invasivo, un tercio. Solamente la mitad, 50%, cumplían criterios formales de exacerbación aguda. Entonces la situación es esta ola, esta es una foto que saqué yo mismo en Totoralillo, debajo de una ola gigante, tranquilito mirando. Entonces yo lo traigo no para sacarles pica, sino porque siento que este escenario clínico es es una ola, uno está por debajo de la ola se puede llevar al paciente, tenemos un paciente con una enfermedad aguda, falla respiratoria, opacidad difusa. Muchas veces uno dice, hagamos un escáner para saber lo que tiene. Se hace todo un esfuerzo de hacer el escáner. Se hace el escáner y quedamos en las mismas. Opacidades difusas. El escáner muchas veces nos corrobora lo que muestra la radiografía, ayuda, es cierto, en algún porcentaje, pero muchas veces nos dejan las mismas. Entonces ahí viene la duda. Hacemos el lavado, hacemos la fibroscopía para un lavado bronquiolveolar, para una biopsia transbronquial. ¿Y cuál es el susto de muchos, algunos con más susto, otros con menos susto, que nuestra intervención lleve a una catástrofe, a el requerimiento de intubar al paciente de urgencia y muchas veces a esto? Ese es el problema. Entonces, voy a dejar planteado en el aire el dilema diagnóstico. ¿Qué hay de racionalidad en terapéutica? Una vez que hemos documentado que creemos que el paciente tiene una verdadera exacerbación aguda de fibrosis pleural idiopática, o sea, que no tiene infección, que no tiene otra de las causas descritas, y decidimos hacer una exacerbación pura. Vamos a la literatura a buscar los estudios clínicos randomizados controlados de corticoide en dosis alta versus placebo, que existen, como ustedes saben, mucho. Doctora Borsone, no hay ninguno. Solamente hay descripciones de cohorte. Les voy a mostrar la experiencia de los franceses en dos hospitales, el hospital de Lille, que demuestra, como todo, en todos estos casos, solamente su experiencia de los hechos consumados, en que demuestran en una descripción de su experiencia de 10 años, en que juntaron, imagínense, 28 pacientes con exacerbación aguda y subaguda, que ellos definen como 8 semanas, y ellos tienen un protocolo local en que les daban a todos metilprednisolona 1 gramo días 1, 2 y 3, y a todos le daban después ciclofosfamida el día 4, 500 miligramos, y después inventaban un formato de dosis creciente de ciclofosfamida hasta llegar a el gramo y medio, si es que los glóbulos blancos no caían bajo 3000. Y en su cohorte de pacientes demostraron que los pacientes tratados con este formato versus los que no, tenían una tendencia a tener mejor pronóstico, con
un 72% de ellos vivos a los 3 meses, que si uno lo compara con la experiencia de los coreanos, que tenían 70% muertos a los 3 meses, es mejor. Pero eso es lo que hay en literatura comparativa, o sea, estamos hablando de experiencia y descripción de cohortes de diferentes centros con diferentes formatos, sin ningún tipo de homogeneización de las variables basales. Por lo tanto, tenemos que tomar la decisión en base a esta información. Otra publicación reciente del Hospital de la Asistencia Pública de París, en que juntaron 27 pacientes con 37 eventos de exacerbación. A 32, aquí describen, a 32 le dieron antibiótico de amplio espectro, a 19 heparina en dosis terapéutica. En esa época, acuérdense que estaba este trabajo oriental del uso de heparina, en este escenario que podría mejorar la sobrevida, que después fue descartado. Y 37 pacientes, después de que habían llegado al diagnóstico de observación aguda, se les daba metilprednisolona. A 9 se le agregaba ciclofosfamida. Y, de nuevo, evidencia solamente de descripción de cohorte, dicen que aquellos pacientes que se demoraban más días en instaurar esta terapia de metilprednisolona tenían peor sobrevida que aquellos que se demoraban menos días en instalar la terapia. Eso es lo que hay respecto a evidencia en corticoides en este escenario. Evidencia muy débil, lo que nos deja con un problema en el momento de tomar nuestras propias decisiones. En neumonía intersticial aguda es peor aún, en cuanto a la fuerza de la evidencia, a la calidad de la evidencia en la pregunta específica. Quiero repasar los criterios actuales diagnósticos de neumonía intersticial aguda y ustedes van a ver que son reparecidos. Lo único que cambia, y esto es un tema de consenso nomás, es que se considera hasta 2 meses el tiempo de instalación. Habíamos dicho 4 semanas para la exacerbación de la fibrosis pleuroneuropática, 8 semanas para la NIA, opacidad difusa, y nuevamente ausencia de una etiología identificable o condición predisponente a pesar de una investigación adecuada. Y lo que diferencia, sí, en este caso, que todavía la literatura para definir exactamente qué es un síndrome de Hammond-Rich o una neumonía intersticial aguda, es que tiene que tener un daño alveolar difuso documentado en la histología. Entonces, imagínense que yo le estaba planteando en esta ola mortal que ya era difícil tomar la decisión de hacer un lavado bronquialveolar a este paciente. Imagínense lo difícil que puede ser para muchos tomar la decisión de hacer una biopsia al paciente. Se hace hincapié en las revisiones recientes, y recomiendo esta del Seminars de Respiratory Critical Care Medicine del 2012, revista muy buena, difícil de conseguir y de hackear, que la búsqueda de este descarte de infecciones tiene que ser exhaustiva, tiene que ser el lavado alveolar, tiene que ser en búsqueda de germen oportunista y tiene que incluir bacterias, virus y hongos y micobacterias. Tiene que ser pensando y intentando elucidar la relación temporal con la toxicidad por droga. Postcarnet, por ejemplo, doctora Parada. Tiene que ser pensando si hay un sustrato de enfermedad del tejido conectivo en el paciente que se presenta de nuevo. Y tiene que ser documentando esta histología de daño alveolar difuso, que básicamente, ¿qué es? Son, en etapa temprana, membranas hialinas, que son células epiteliales alveolares necróticas y proteínas séricas que se extravasan desde los capilares dañados. Luego se organiza, las membranas hialinas desaparecen, y los fibroblastos migran a los septos alveolares hacia la etapa fibroproliferativa en que predomina el engrosamiento intersticial por fibroblastos. Les muestro un par de cohortes. Esta es una cohorte de Poletti de los italianos, de NIA, en que básicamente les quiero mostrar nuevamente el tema del lavado bronquialveolar, en que esta es una cohorte que ellos declaran que es idiopática aguda verdadera, luego de haber descartado las causas infecciosas y toxicidad por droga y mesenquimopatía.
Y ustedes ven cómo en estos 4 pacientes, los neutrófilos, 37%, 71%, 74%. Nuevamente neutrofilia, que no nos ayuda a diferenciar de la inflamación de una infección. Al revisar, lo más reciente que encontré, estos son todos los reportes de neumonía intersticial aguda desde el año 1960 hasta el año 2009. Como ustedes ven, son solamente 7 reportes. Y les quiero mostrar acá que en todos, la columna del medio, son el número de biopsias transbronquiales que se le hizo para llegar al diagnóstico de daño nervioso difuso para comentar la neumonía intersticial idiopática. E inclusive hay varios casos en que son quirúrgicas. Entonces, ¿cómo salir o cómo enfrentar al paciente sin quedar en el enredo inicial? Todos los pacientes con neumonía intersticial aguda que ustedes ven en el reporte de Poletti, como ustedes ven, todos tratados con metilprednisolona y o ciclofosfamida. Y como ustedes ven en la columna final, todos muertos en algún tiempo después de la intervención. Al igual que la sumatoria de reportes de NIA reportados, más recientes reportados en literatura. Entonces, ¿qué tenemos común para ambas enfermedades? Ambas enfermedades tienen un correlato histológico subyacente. Ambas enfermedades tienen una neumonía intersticial usual, la fibrosis tiene una neumonía intersticial usual subyacente, la aguda tiene un daño alveolar difuso, ambas de etiología desconocida, y ambas tienen esta característica de ser un paciente frágil en cuanto a la invasividad del estudio. ¿Qué factores hacen difícil la toma de decisiones? La presentación clínica de las enfermedades autoinmunes, infecciones y la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática son comunes. Todas pueden presentar la autoinmunidad, la infección y la progresión de la enfermedad de base puede presentar disnea, tos, fiebre y opacidad difusa. No hay hasta el momento marcadores serológicos específicos que sean correlato directo de la actividad intrínseca de la EPD. La leucocitosis, la VHS, la PCR son poco específicas para diferenciar entre una infección o una actividad intrínseca en la enfermedad. La procalcitonina actualmente tiene un rol aparentemente auspicioso, pero vamos a ver cómo evoluciona. Muchas veces el lavado es neutrofílico en ambas entidades, en la AIP y en la exacerbación aguda de la fibrosis. Por lo tanto, tampoco nos ayuda per se a diferenciar infección. Y la radiología, el pulmón es monótono en mostrar cómo reacciona a las diferentes injurias y per se tampoco nos ayuda a diferenciar con especificidad ambos escenarios. Por lo tanto, la pregunta del millón, que no la voy a responder en esta charla, es lavar o no lavar, biopsiar o no biopsiar. Tengo un diagnóstico confiable con toda la información que tengo en este momento clínico-radiológica como para hacer mi intervención de rescate con corticoides con la racionalidad que les mostré, o tengo que progresar y hacer un estudio invasivo de lavado, de biopsia bronquial, de biopsia percutánea, de biopsia quirúrgica. Porque hay 2 alternativas para terminar. Una es recibir al paciente, aguantar el chaparrón, hacer el estudio radiológico, decir, metilprednisolona, con o sin ciclofosfamida, podríamos discutir, y sentarse como buenos amigos a mirar al paciente y a ver qué pasa. La otra alternativa es esperar esta ventana de oportunidad. Yo creo que estos pacientes son todos caso a caso, no se puede normar, pero lo que yo veo en la experiencia que he sumado en estos pacientes es que en todos hay una ventana de oportunidad. O sea, en todos hay a veces un día en que uno puede intervenir con una fibroscopía, uno puede intervenir con un método más invasivo sin que eso signifique una batahola iatrogénica. Pero muchas veces ese día se nos pasa. Muchas veces ese día fin de semana, muchas veces ese día eso de las 3 de la mañana. Entonces por eso es importante este escenario, normarlo y trabajar en forma consensuada, tanto local como
como a nivel de sociedad. Muchas gracias.